Impacto económico de la seguridad de suministro en los sistemas de distribución eléctrica en el país será el tema, a cargo del señor Javier Muro, el gerente general del grupo Distriluz. Es ingeniero mecánico eléctrico, egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en Ingeniería Mecánica Eléctrica con mención en Energía, MBA con mención en Proyectos y Finanzas Corporativas por ESAN, egresado del programa de Alta Dirección PAD de la Universidad de Piura con especialización internacional en Gestión Empresarial y temas de energía. En la actualidad es presidente del Comité Peruano de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER, y vicepresidente en gestión del portafolio y segmentos de mercado de la Comisión de Integración Energética Regional, CIER. Vamos a recibirlo con un cálido aplauso. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Vamos a hacer esta ponencia. Primero agradecer por la invitación a este evento. Y nosotros estamos en el rubro de distribución eléctrica y nos han pedido hacer una evaluación del impacto económico que trae la seguridad de suministro, ¿no? Y la seguridad de suministro está muy ligado a los efectos probables que han podido ver en el panel anterior y también algunos otros que vamos a hacer en la presentación. Bueno, muy rápidamente, el grupo Distriluz, para quienes no lo conocen, somos una alianza estratégica de 4 empresas, principalmente, mayoritariamente, de accionariado estatal, y funcionamos bajo el modelo de un entorno colaborativo, de asociación en red, con independencia también operativa de las 4 empresas regionales que estamos en el norte y centro del país. Tenemos aproximadamente 3 millones de usuarios y estamos en más de 11 regiones del país. Yendo al tema, todos podemos evidenciar que la energía impacta directamente en el Producto Bruto Interno del país. De hecho, la correlación que existe entre producción de energía y PBI es casi 1, o sea, 0.9892, y con respecto a las ventas de electricidad, considerando todos los sectores, la correlación es un poquito mayor, ¿no? Que es casi muy similares, pero ambas están muy correlacionadas, cercanas a 1, ¿no? Esto denota claramente que hay un impacto de la energía en el crecimiento del país, y sin energía, por tanto, el país económicamente pues también tiene ciertas restricciones de crecimiento. La cadena eléctrica, todos ya conocemos, o los que estamos en el sector, comenzamos del sistema de generación, la transmisión, el principal o el sistema garantizado, el sistema secundario, la parte de subtransmisión, llamada así, que le corresponde a los distribuidores, y la distribución misma de redes, que básicamente son las redes de los distribuidores, ¿no? Este sistema eléctrico tradicional en el mundo viene teniendo cambios significativos también por el aporte de las llamadas recursos energéticos distribuidos, que básicamente están orientados a la electrificación un poco de la economía, a la movilidad eléctrica, al almacenamiento, a la energía distribuida, y está moviendo un poco el flujo de la energía, ya no solamente haciendo que el consumidor sea pasivo, sino también activo en la inyección de energía al sistema, originando microredes en la distribución de redes de electricidad y teniendo también un impacto en todo lo que significa el modelo de negocio para los tradicionales agentes del sector eléctrico, ¿no? Pero estamos dentro de esta cadena todavía en el país. Hay una participación todavía poco importante de estos nuevos recursos energéticos distribuidos, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la seguridad de suministro. O sea, la seguridad de suministro la hemos tratado de definir para esta presentación como la capacidad de un sistema eléctrico para garantizar que hay una disponibilidad continua y confiable
de electricidad de los consumidores. Esto implica dos cosas, ¿no? La seguridad de suministro depende de la expansión del sistema, cuánto crece tanto horizontalmente como verticalmente, y cuánto es confiable el sistema eléctrico en términos de interrupciones, ¿no? Ya sea por eventos programados, mantenimientos programados o por eventos fortuitos debido a fallas, ¿no? en las redes. Este concepto de seguridad de suministro, teniendo estos dos ejes de expansión y confiabilidad, nos indica que la expansión horizontal que hablábamos de las redes depende mucho de cuánta área queremos coberturar geográficamente, y esto incorpora nuevas líneas, conexiones o estaciones, y hay también expansión vertical con el crecimiento o el reforzamiento de la infraestructura existente, y algunas restricciones también que para las confiabilidad de suministro, o sea, las interrupciones programadas y las no programadas, tienen un propósito y una causalidad distinta, ¿no? Esto es lo que trata de presentar este gráfico. Aquí presentamos en toda la cadena eléctrica, de suministro eléctrico en el país, dividido en estos 4 sectores: generación, transmisión principal, subtransmisión o transmisión complementaria y distribución, algunos temas que tienen que ver tanto con la expansión y la confiabilidad, además de que tienen, por ejemplo, tienen impacto o están regulados de alguna manera en nuestra normatividad eléctrica, ¿no? Lo que está en negro es, por ejemplo, lo que está regulado de alguna manera en todas las leyes, en la Ley de Concesiones Eléctricas, la Ley 28832, la Ley 29970 y demás mecanismos que existen actualmente en la normatividad del sector eléctrico, ¿no? Entonces, tal es así que en la generación, por ejemplo, con respecto a la expansión, tenemos un libre ingreso de agentes, o sea, hay una libertad de mercado, hay una promoción en los instrumentos legales vía licitaciones para el mercado regulado, PPAs de manera bilateral que se suscriben en el mercado libre, subastas también, que han habido famosas subastas de RER, y en la parte de confiabilidad, nuestro diseño de mercado invoca también a la firmeza, ¿no? Para poder contratar hay que tener cierta firmeza. Existe también el mecanismo de reserva fría, hay varias centrales de reserva fría a lo largo de nuestro sistema interconectado. Existen también mecanismos para declarar déficit temporales y puedan tener situaciones de emergencia que puedan ser cubiertas, pagadas con un cargo por toda la demanda, ¿no? Esto lo que quiere es manifestar que hay varias disposiciones en la parte tanto de expansión como en la parte de confiabilidad, ¿no? Y tenemos temas pendientes, ¿no? Temas pendientes que están en verde, ¿no? Hablando de mercados de servicios complementarios, de confiabilidad, de potencia, mercados de flexibilidad también con el ingreso ahora de las nuevas energías renovables, ¿no? Igualmente tenemos ciertos aspectos regulados en la transmisión principal que más o menos tiene un ordenamiento y un relativo éxito en los últimos 15 o 20 años, debido a este nuevo modelo de expansión de la transmisión principal. Tenemos ahora redes de 500 kilovoltios en corredores redundantes a lo largo del país. Hay un open access de este sistema de transmisión. Hay una planificación centralizada por el COES, aprobada por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Las APPs de proinversión, que finalmente son las subastas que se hacen a una competencia por el mercado de estas instalaciones. Y en la parte de confiabilidad tenemos atributos de confiabilidad que están en el plan de transmisión también que propone el COES y aprueba el Ministerio. Y tenemos también un mecanismo de déficit temporal y la norma técnica de calidad de servicios eléctricos que regula los resarcimientos y compensaciones y multas por infringir ciertas tolerancias de interrupciones, ¿no? Esto en la subtransmisión y la distribución, como si vemos en la lámina, hay cada vez menos componentes para asegurar
la expansión y la confiabilidad, que era uno de los temas que nosotros por eso queremos abordar, la parte de subtransmisión y la distribución. Si vemos, no digo que no haya problemas en la generación y la transmisión, lo que señalamos que es que en la subtransmisión y distribución hay menos cobertura en cuanto a la expansión y confiabilidad, y vamos a explicar por qué. ¿No? En primer lugar, por ejemplo, en la subtransmisión, a diferencia del sistema principal de transmisión, la planificación es descentralizada. Por cada empresa hace una planificación de su propia red y el regulador es quien hace esta aprobación de la planificación, incorporando también algunos criterios y algunos elementos que a un juicio valor del regulador. Esto quiere decir que el regulador, en este caso, también se convierte en planificador. Esta es una evidencia a nivel global de que precisamente estas dos funciones casi son de cierta manera incompatibles, ¿no? Porque tener o poder regular tarifas y ser de alguna forma quien origine esos incrementos, porque es el que tiene que incorporar nuevas inversiones, probablemente haya cierta incompatibilidad allí. Además que siempre la visión es del mínimo costo, en el sentido de tener siempre restricciones ideales a poner, por ejemplo, módulos estándares de transmisión, que en algunos casos están reconocidos al 50% de su valor real en la cual las empresas desarrollan estas inversiones, ¿no? Entonces ahí hay muchas cosas por hacer también. En la confiabilidad, si bien es cierto hay criterios de N-1, o sea, tener una instalación redundante como un transformador de potencia o una línea de transmisión ante la falla de una de ellas, solamente es posible hacer esto para sistemas que tienen más de 30 megavatios, o sea, muy restringido, y ahí tenemos también una brecha por cubrir, ¿no? Igualmente se puede declarar en emergencia por déficit temporal. Y en la distribución quizás es la parte ya donde menos cobertura o asegurado está regulatoriamente, hablando en términos regulatorios, la expansión del sistema y la confiabilidad. Primero porque el VAD o el valor agregado de distribución con el cual se remuneran las redes del distribuidor consideran demandas del año anterior a la regulación, no considera demandas futuras, ¿no? Tampoco considera instalaciones de crecimiento, solamente considera lo que en ese momento tiene instalado la empresa y es optimizada con un esquema Greenfield donde se desarrolla una empresa modelo. Entonces, en la parte de distribución, si queremos hablar en términos de expansión, tenemos muy limitada nuestro esquema regulatorio. Además que en la confiabilidad, ahí sí podemos decir que es muy escasa las fórmulas regulatorias con las cuales se le exige las condiciones de inversión del distribuidor están también muy débiles, ¿no? Por eso hay varias propuestas en la parte inferior en verde, pero yo quería ir a hablar de un concepto que para tratar los temas de expansión y confiabilidad se tratan en otros mercados, ¿no? Y hablamos de mercados globales también en varios sitios a nivel global. El valor de la energía no suministrada es un criterio muy poco utilizado, por ejemplo, para los planificadores del sistema, ¿no? Y este valor de la energía no suministrada tiene que ver con cuánto le cuesta al usuario no tener la capacidad disponible de infraestructura y no tener la capacidad o no tener una confiabilidad alta del sistema. O sea, hay muchas interrupciones, muchas horas de interrupción, y este concepto del valor del usuario no es muy recogido ni por la planificación ni por la regulación normalmente en los sistemas, ¿no? Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se determina este valor de energía no suministrada, llamado así, BENS, ¿no? Hay muchas siglas, pero el concepto es este. ¿Cuánto me cuesta no tener 1 kilovatio hora en el momento que lo necesita el cliente residencial, el cliente comercial, el cliente industrial, ¿no? Este BENS puede ser calculado bajo varios métodos. Hay algunos 4 métodos, por ejemplo, que existen, que hemos podido recopilar.
con algunas ventajas y desventajas que van desde hacer encuestas directamente con los sesgos que puede traer a veces el tema de las encuestas, o modelos de insumo-producto, ¿no?, en la economía, de saber cuánto la energía es un insumo para la producción, por ejemplo, de alguna materia prima, y a su vez ese sector está relacionado con otro sector como un insumo-producto también hacia otro sector. Eso es el modelo también de insumo-producto, análisis histórico de los costos de interrupción y otros modelos econométricos que no vale la pena detallar. Lo que quiero decir aquí es que hay varias metodologías para el cálculo del valor de la energía no suministrada. Y acá hay unos valores ejemplos, ¿no?, del costo de la energía no suministrada, o el valor de la energía no suministrada para los clientes del tipo residencial, comercial o industrial. Y están, por ejemplo, en órdenes desde el 0.5, ¿no?, en residencial hasta 1.8 dólares por kilovatio hora, ¿no? Esto es una recopilación de varios estudios. En la parte comercial también con el universo de servicios grande, hay por cada tipo de servicio, comercio, hay un cálculo. Aquí hemos querido hacer un tema más global. Y en la parte industrial tienen valores mayores, porque el costo de la energía no suministrada también afecta mucho la productividad y la economía de estas empresas, ¿no? Esta fórmula, digamos, de hacer este cálculo interviene muchísimo en una variable que nosotros vamos a ver más adelante, que es el costo de la energía no suministrada, ¿no? Acá hay otros ejemplos. Esto es una fuente del estudio sobre la estimación del valor de la carga perdida de suministro eléctrico en Europa, ¿no?, de Cambridge, de CEPA, y vemos los rangos, por ejemplo, aquí los rangos que hay entre los estudios que existen en Norteamérica, en Europa, que van desde los 5 euros por kilovatio hora hasta los 250 euros por kilovatio hora, dependiendo, por ejemplo, en la parte, esta es la parte de arriba superior, es la parte de industrias, ¿no?, o la parte que es no residencial, y en la parte residencial está en el orden del 0 al 5 euros por kilovatio hora, dependiendo del país. Y acá a la derecha vemos unas gráficas donde también están los valores en euros por kilovatios hora de los diferentes países, pero ya de manera global y promedio, ¿no? Entonces miramos que en Europa, por ejemplo, la barra más alta, o sea, la barra verde, significa el costo del corte de la energía, y la barra que está un poco más dentro de la misma barra de un color azul es el costo de la energía en expansión o informando previamente al usuario que va a haber un corte de energía, ¿no? Porque el concepto es, si el usuario sabe que va a haber un corte de energía en algún momento, puede prepararse y puede reducir el costo o el valor de la energía no suministrada, ¿no? Igualmente podemos ver esto en Norteamérica, y el concepto es el siguiente, ¿no? El concepto es, para la empresa, es el costo de invertir en mejorar la confiabilidad, que está en el eje X, es la curva azul. Mientras más confiabilidad exista, ¿no?, mientras más confiabilidad exista, el costo de la empresa es más alto, ¿no? En cambio, para el usuario, mientras menos confiabilidad exista, su costo es más alto, y mientras más confiabilidad exista, su costo es más bajo. El concepto del valor de la energía no suministrada es sumar ambas curvas y tener el mínimo costo de esta sumatoria total y calcular una confiabilidad óptima, ¿no? De esta manera uno puede determinar si la seguridad de suministro en el país puede ser pagada por la demanda, ¿no? Esta es la fórmula, y acá hay dos casos muy rápidamente para ver con el tiempo, por ejemplo, aplicados al costo de la energía no suministrada, ¿no? Este es un caso que nos pasó hace algunos años en el sistema eléctrico Piura. Si hay algún usuario, empresa que esté en el sistema, va a acordarse mucho de este tema, ¿no? En el caso de Piura, teníamos un ingreso llamado el anillo Piura en la subestación Piura Oeste, con una instalación en 60 kilovoltios, ¿no?, que tenía este anillo, y pasaba la línea de 220 que va hacia Pariñas, hacia Talara, ¿no?
Nosotros la empresa propuso en el plan de inversiones de transmisión tener una subestación que pueda tener otro punto de ingreso a la subestación, a este sistema de Piura, que es la subestación Valle El Chira, ¿no? En ese momento llamada subestación Chira, ¿no? Y el costo de inversión reconocido era algo de los casi 5 millones de dólares, considerando módulos estándar de inversión, ¿no? Bueno, la empresa, hacer una inversión con ese 50% de reconocimiento y abrir la línea en 220, un distribuidor que tiene poca experiencia digamos, en el arte de la transmisión a estos niveles, ¿no? Decidió no hacerlo y decidió pasárselo al ministerio para que esto se concurse a través de Proinversión, ¿no? Que hay un mecanismo del artículo 139 de la Ley de Conexiones Eléctricas. Ante esta falta de esta nueva inversión, se tuvo que instalar una central térmica Paita, ¿no? Con una inversión de 6 millones de dólares, ¿no? Que es pagada también por los usuarios a nivel nacional, ¿no? Por este déficit de emergencia. Y hasta que podamos conseguir de alguna manera proveernos de energía. Y felizmente en este sistema de Piura existe gas, ¿no? Existe gas y con el gas pudimos poner en servicio con un PPA, con un inversionista privado de la zona, poner la central térmica de Tayanca, ¿no? Cuyo costo más o menos es de 16 millones de dólares, ¿no? Pero esto es básicamente, la empresa no paga la inversión, sino paga los kilovatios hora que le suministra, ¿no? Entonces, aquí, después de ello, en diciembre de 2023, ¿no? O sea, en diciembre de 2023, casi 4 años después, se pudo poner ya por el mecanismo de proinversión la subestación Valle El Chira. ¿Y cuánto es el costo de esta subestación? Casi el doble de lo que se reconocía previamente, casi 11.2 millones de dólares. Entonces, el resumen de este caso es, nos hemos ahorrado quizás, finalmente, la empresa se ahorró 5 millones de dólares en esta ejecución, pero ¿cuánto perdió el usuario por tener 5 años de falta de suministro eléctrico por la falta de expansión, ¿no? Entonces vemos más o menos, eran 30 megavatios, ¿no? 30 megavatios y con una energía de 172 gigavatios hora, ¿no? Y esto significa, en términos prácticos, una relación de 300 a 1. De 300 a 1. O sea, el costo, aplicando estos valores promedio que mostramos, porque pues no hay un estudio específico para el Perú, que eso es un tema también, una brecha que tenemos que cubrir, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, el considerar este valor de energía no suministrada pudo llevar a todos los decisores intervinientes, en este caso, a tomar una mejor decisión o a tomar quizás medidas para ajustar el marco regulatorio, ¿no? ¿Y cuánto nos costaba la inversión total? 5 millones solamente en ese momento adicionales, el doble de la inversión versus lo que significa 300 veces ese costo, ¿no? Lo que le cuesta al usuario no tener la energía, ¿no? Esa reflexión, por ejemplo, no está dentro de nuestro concepto de planificación y eso es una de las cosas que queremos proponer. Otro tema, muy rápidamente, sé que ya estamos con el tiempo, un minuto solamente pediría para cerrar este caso. En la distribución eléctrica, ¿qué pasa en la distribución eléctrica? Ya no vamos a hablar de expansión, sino vamos a hablar de confiabilidad, ¿no? En la distribución eléctrica, lo normal es que exista un alimentador llamado así de media tensión, ¿no? Que está en forma radial. O sea, radial significa que no está interconectado con ningún otro alimentador. Por tanto, cuando hay una falla en ese alimentador, no puede ser los usuarios atendidos desde otro punto de conexión, ¿no? Entonces, normalmente la regulación prevé un sistema radial, ¿no? Un sistema radial, pero en la planificación de la distribución es posible tener varios puntos de conexión que involucra un costo adicional, poner equipos de conexión, extensión de líneas laterales, y este costo adicional
tiene un impacto también sobre el costo total de la red, ¿no? Entonces, esto no se estila a aprobarle al regulador en la gestión de tarifa de distribución, y es más o menos un incremento del costo entre el 7 y el 12%. Pero ¿cuánto significa para el usuario no disponer de esa confiabilidad óptima por ese mayor incremento de ingresos en la regulación de distribución? Aquí vemos, por ejemplo, que si nosotros queremos recuperar el 25% de la carga de todo ese alimentador, tenemos que incrementar el costo en 14%. Si queremos incrementar el 50% de la carga del alimentador, 20%. Y si queremos recuperar todo el alimentador, o sea que todas las cargas del alimentador estén enlazadas con una doble redundancia, ¿no? Un N-4, podemos decir que nos cuesta 30% más de inversión y por tanto esa parte de inversión tiene un componente en la tarifa final del usuario, sin duda. Pero ¿cuánto le cuesta al usuario no tener eso? Eso es lo que vamos a ver aquí. Y muy rápidamente aquí podemos ver, aplicando el valor de energía no suministrada, que a mayor riesgo, ¿no? A mayor riesgo, el costo del usuario es más alto y el costo total significa que si el valor de la energía no suministrada fuera de 0.35, porque hemos hecho una sensibilidad, pero vamos a poner que fuera 1, el resultado es que óptimo entre esas dos curvas es que se debería recuperar el 50% de la carga, ¿no? Pero si el valor de la energía no suministrada, si es un alimentador donde hay cargas industriales, residenciales y comerciales, ese valor de la energía no suministrada va a ser mayor y el valor recuperado va a tener que ser el 75%, ¿no? Ese es el mensaje de esta curva. Para finalizar, algunos desafíos considerando este modelo es que es necesaria la elaboración de un estudio, no de parte de las empresas distribuidoras, sino un estudio que pueda ser consultado de forma oficial para que estos cálculos sean más predictivos, para calcular este valor de la energía no suministrada para el país. El segundo desafío es que el desarrollo de planificación de la expansión y los niveles de confiabilidad se basen no solamente en minimizar los costos de inversión, sino también en el valor de energía no suministrada, como veíamos en la gráfica, adaptar las políticas y decisiones regulatorias bajo este nuevo enfoque y que las empresas prioricen sus inversiones considerando su rentabilidad privada, por supuesto, pero también priorizando en qué zonas tiene mayor impacto económicamente la seguridad de suministro. Y finalmente, esto puede ser una herramienta muy útil para que los usuarios tengan la posibilidad de tomar mejores decisiones conociendo el costo de la seguridad de suministro, ¿no? Esto es lo que les hemos venido a contar y cualquier consulta estamos por ahí también en el almuerzo. Muchas gracias.